Dios te bendiga siempre. La paz en nuestro Señor Jesucristo sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Muestra de que ese amor perdura para siempre, que esa misericordia es eterna, es que estemos conectados en este momento a esa presencia viva y real de Dios, del Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Dios dará una señal. La joven virgen está embarazada de un varón al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese significado en nuestra fe siempre tiene que estar ahí latente, perpetuamente, en nuestra convicción de que es un Dios que está siempre con nosotros y en nosotros. Es de ahí el Emmanuel, nombre profético de Jesús, Dios con nosotros. Nos acercamos al Adviento, nos acercamos a la Navidad, pero también Jesús, del hebreo Dios salva. Ahí está la Trinidad, Dios Padre Creador, Jesús Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Es un Dios que nos salva, nos ha salvado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y qué bendición que cada día demos ese paso de fe, mi hermano y mi hermana, en un mundo que muchas veces nos ofrece puerta ancha, camino ancho, espacioso, que no hay que quitarse nada para entrar por esa puerta. Nosotros decidimos, como hijos e hijas de Dios, mirar ese camino angosto, caminar y transitar por ese camino angosto, del cual requiere de nosotros disminuir para que sea Cristo el que crezca. Y en esa disminución de nuestra humanidad que se deshumaniza, hay la ganancia, una ganancia eterna. El mundo nos ofrece la mundanidad, no el mundo del cosmos creado por Dios. La mundanidad nos ofrece libertinaje para esclavizarnos, para poseernos. Dios nos ofrece obediencia para darnos libertad, para que seamos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso, en este momento clamamos la presencia divina de nuestro Padre Celestial en el Hijo Jesucristo nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo santificador. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:20. Por eso iniciamos esta experiencia de Dios con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero dar gracias a Dios por ti. En el día de ayer celebrábamos en el calendario civil de esta nación de Estados Unidos el Día de Acción de Gracia. Pero nosotros sabemos que todos los días son días de dar acción de gracia a Dios. Eso significa Eucaristía, el corazón de nuestra fe, el corazón de la iglesia. Jesús en la Eucaristía, del griego acción de gracia. Por lo tanto, hermano y hermana, para nosotros no puede ser extraño el dar gracias a Dios, pero nos unimos a esa celebración. Y es lo que hoy quiero hacer, hoy y siempre quiero hacer por tu vida, por ti, porque tú estés ahí, por este llamado que Dios nos ha hecho en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Da gracias a Dios por tu vida, por tu existir, por tu familia, por escuchar la voz de Dios a través de este propósito y proyecto eterno de Dios, que Él mismo ha bautizado con el nombre de rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. La palabra de Dios, Dios con nosotros, Jesús, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, nos habla a través del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo del 45 al 47. La palabra de Dios se proclama, se lee, se discierne, porque es el mismo Dios que nos habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de proclamar el Evangelio, palabra de vida eterna, también en nuestra fe, escuchemos la voz del profeta Isaías en el capítulo 55:10. Como baja la lluvia del cielo y no van al lugar esa lluvia que se le haya indicado, hasta que esta lluvia no haga fecunda a la tierra, dé una fecundidad a la tierra para que la tierra germine y dé la simiente de la semilla para sembrar y el pan para comer. Así nos dice el profeta en la palabra de Dios, que así es la palabra de Dios, que no sale de la boca de Dios y regresa a Él con las manos vacías, hasta que no haya realizado en nosotros, que somos ese terreno de Dios, su voluntad y lo que Dios ha querido, lo que Dios quiere que se realice en nosotros. Acerquémonos con esa convicción de que la palabra de Dios es viva y eficaz. A ejemplo de nuestra Madre María, hágase en mí según tu palabra.
Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí, actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar la palabra de Dios proclamada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 47 al 48. Digamos, como Samuel en el templo, cuando escuchaba esa voz, iba donde el profeta Elís: Señor, me llamaste, Señor, me llamaste. Y Elís a las 3 veces se da cuenta que es el mismo Dios que llama a Samuel y le dice: hijito, ve acuéstate. Y cuando tú escuches el llamado otra vez, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Debe ser el despertar de cada cristiano, de cada uno de nosotros en la mañana. Cuando abrimos los ojos: Señor, aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva te escucha. Y es lo que estamos escuchando, palabra de Dios, que nos dice: Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar los comerciantes que estaban allí actuando. Tenemos que entender que en este tiempo que nos habla la palabra, pero que es el tiempo de ahora, porque Jesús es un presente eterno, Dios es un presente eterno. Estos cambistas que estaban ahí, el Evangelio según San Juan dice que Jesús tejió un látigo y empezó a acusar los cobradores de impuestos, los vendedores, los cambistas, y a los que vendían palomas le volteaba la mesa. Algo que quiero resaltar, que es la parte que, cuando digo que quiero, que Dios pone en mi corazón, es el título que se le ha puesto a este compartir de Dios con nosotros. La ira en el hombre es un defecto. La ira en Dios es una virtud. La ira del hombre busca destruir. La ira de Dios es transformadora. Tenemos que entender eso, porque a veces decimos: no, hasta Jesús se enojó. Lo que pasa es que la ira divina es necesaria en la humanidad. La ira divina es necesaria en mi vida. Y ese recinto santo, que era el templo de Jerusalén, esos cambistas debían estar ahí. Esos vendedores de bueyes y de palomas debían de estar ahí. ¿Por qué? Porque era el único templo. Iban de todas partes los judíos a ese templo. Y igual que cuando usted y yo vamos al país nuestro, por ejemplo, si yo voy a República Dominicana ahora y llevo dólares, tengo que cambiar esos dólares en el peso dominicano para que yo pueda utilizar la moneda dominicana con los dólares, cambiándolo. Bueno, pues esos cambistas estaban ahí para que todo el que viniera de donde fuera a Jerusalén cambiaba ese dinero que traía de su pueblo por la moneda del templo, para poder tener curso en esta moneda, ¿no? Para poder comprar o hacer lo que tuviera que hacer en el templo. Por ahí vamos bien todavía. Pero también los que vendían las palomas y los bueyes y eso, estaban ahí porque el que venía no iba a venir con un toro, un buey, a ofrecerlo como sacrificio desde lejos, ¿no? Y estamos hablando de los judíos de la diáspora, que estaban fuera de Jerusalén. Entonces tenía que comprar esa víctima para los sacrificios. Pero ¿qué es lo que Jesús se da cuenta? Que se ha vuelto un mercado. Ya los que cambiaban la moneda estaban cambiándolo a un precio más que para ponerle la vida fácil al que iba al templo para beneficio propio. Escuchemos, hermano, escuchemos que también somos el templo de Dios. En mi vida, ¿cómo estoy actuando, no? Si hoy esta alma mía, que es el templo de Dios, tuviera que darle cuenta a Jesús, ¿cuál es mi... yo entro con el celular encendido al templo, estoy más pendiente en la misa del celular que de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Que también estaban alterando la balanza para cobrar a un precio más alto, la libra de aquellos animales. Entonces, ahí es que está el detalle, la manera en que se hace la obra para Dios. Que Dios nos libre. Porque escuché una frase un día y se me quedó bien grabada, ¿no? Que el que le sirve a Dios por salario, su paga es el infierno. Claro, porque cuando una gente negocia con las cosas divinas, ¿qué se puede esperar? Que su paga sea el infierno. Entonces, esa casa nuestra, ese hogar nuestro, ese hogar mío, ¿qué es? ¿Casa de oración o casa de discordia?
este templo, que es templo, y así dice 1 Corintios 6:19, y a modo de pregunta nos lo dice para que estemos convencidos. ¿No saben ustedes, 1 Corintios 6:19 dice, no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios le ha dado y que habita en ustedes, el Espíritu Santo de Dios? ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que esté en ustedes, que habite, que ha sido dado por Dios ese Espíritu Santo y que esté en ustedes. Lo estoy repitiendo porque Dios, para que afirme esto en nuestra vida. Para que afirmemos esto en nuestra vida. A veces no lo pensamos así. El domingo que viene celebramos litúrgicamente la celebración de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Cambia un ciclo litúrgico. Estamos en el ciclo litúrgico A del calendario litúrgico y estamos meditando sobre el Evangelio según San Mateo, y vamos a entrar al ciclo B, donde estaremos meditando siempre en la misa dominical el Evangelio según San Marcos. Entonces, tenemos nosotros que traer a nuestra vida de fe nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. ¿Qué es lo que realmente está reinando en mi vida? En un mundo tan materializado y tan banalizado como el de hoy día, ¿será que realmente Jesucristo es el Rey de mi vida? Así como Jesús gobierna el universo completo, que lo rige. Una pregunta, ¿no? Y es una pregunta, hermano, que nosotros debemos de hacernos para esa oportunidad, para este día que Dios nos ha regalado, Y nosotros, porque, miren, hermano, ese gesto de Jesús, de entrar al templo y voltear todo y llamar a la atención, finalizando este año litúrgico, y voy a hacer una aclaración, y espero que entendamos esto. Nosotros tenemos un año civil, que termina el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero. Y tiene su importancia en nuestra vida porque estamos viviendo una vida civil. Pero también tenemos un calendario litúrgico que es la vida de Jesús desde su nacimiento, pasión, muerte y resurrección, que termina ahora este domingo con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y se abre ese ciclo nuevo del año litúrgico con la primera semana de Adviento. Adviento, que significa de latín advenimiento, venida, espera, preparación. Pero cada uno de nosotros tiene un adviento particular y personal. Nuestra vida es un adviento continuo, porque esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo o esperamos la ida de nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo. La ida, ese pequeño adviento, ¿no? A lo que se le llama muerte. Entonces, hay que ver esa llamada de Dios todos los días como una oportunidad, una bendición, una dicha de su amor. Por eso yo no me voy a cansar nunca de decirlo, hermano y hermana. Que cada vez, ahí está Judy la antigua, mi hermana Judy. Judy es testigo de esto, ¿no? Cada vez que se enciende esta plataforma, y mi esposa también, cada vez que se enciende esta plataforma, que Dios nos brinda la dicha, la oportunidad, yo lo hago con gozo. No importa el estado de vida que se esté viviendo, hermano. No importa en qué momento de la vida se encuentre mi ser, el estado de vida, el ambiente, ¿no? Y lo digo como usted también puede estar diciendo ahí. Y Juan, y a mí también me pasa lo mismo. A una manera, pero me pasa lo mismo. Que a veces me conecto a este rinconcito de bendiciones desesperado, desesperada. Y siento esa paz. Siento ese gozo, ese consuelo de Dios. Y mi vida se va transfigurando. Se va transformando. Hermano, porque quien nos está hablando es la palabra viva. Como dice el Salmo 118. Señor, tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Llenémonos de esa gracia de Dios. Hoy mucha gente, ayer estaban celebrando el Día de Acción de Gracia, entre comillas, pero hoy de pronto todavía están acostados porque se van, ¿no? Se van de rumba. Y esto no es asunto de señalar, sino que si nosotros somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, si hoy esa alma mía se tuviera que presentar delante de la presencia de Dios, ¿cómo está ese templo? ¿Está limpio? ¿Está manchado? ¿Está incorruptible?
o corrupto. A veces uno se desespera o se desencanta cuando uno habla de esto, ¿no? Y no debería ser así. Dios lo ha puesto en mi corazón algunas veces esto, otras veces en este compartir de Dios con nosotros, del Emmanuel. Y le pido a Dios que entendamos esto, hermano, que la muerte no es una desgracia. La desgracia es vivir sin Dios. La muerte no es una desgracia. No la anhelamos. Y puede ser, ¿no? Pablo dice, cuando habla de que para mí vivir es Cristo y la muerte una ganancia, dice, me encuentro apretado por los dos lados. Por un lado, quiero estar con Cristo, que mi alma se vaya a Cristo. Por otro lado, me doy cuenta que mientras mi cuerpo está aquí, está dando fruto. Por lo tanto, aguardo a que mi cuerpo siga dando fruto, pero no hay mejor parte que estar con Cristo. Claro que dando fruto aquí ya estamos con Cristo, pero se refiere Pablo a ese descanso eterno. Y no es una promoción a la muerte, sino a la eternidad. La muerte no es una desgracia. Para el cristiano, vivir es Cristo y la muerte es una ganancia. ¿Por qué trae Dios esto a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro vivir diario? Porque muchas veces prendemos ese Facebook, otras redes sociales, Instagram, pero mayormente Facebook. Y después cuando usted lo ha escuchado esto y vemos a Cintica Negra, inmediatamente uno ve el perfil de una Cintica Negra, de un amigo o de un conocido, de una vez sin que dice, Cintica Negra, porque no habla de muerte. Y esto lo pongo de ejemplo para mí porque no quiero ponerle en la mente suya esto, ¿no? Porque hay gente que no le gusta eso. Pero ¿cuál es el día de mi Cintica Negra? De que se ponga ese lacito negro y mi nombre aparezca ahí. Ay, hermano, no hable así. ¿Cómo que no hable así? Pero esa es la mayor realidad, de que todo ser nacido va a experimentar ese momento. Lo que debemos pensar es por qué nos sentimos así cuando se nos habla de ese momento. ¿Será que hay muchas cosas que arreglar? ¿Será que el templo estamos comercializando la vida? ¿Estamos comercializando la gracia? No estoy hablando en manera particular. El Señor no se está hablando de manera general, generalizando. Yo le doy gracias a Dios por este momento, por este respirar, de estar unido en esa presencia de Dios, hermano y hermana. Si ese templo de Jerusalén, como Jesús le llama, casa de oración, casa de mi Padre, también nuestro hogar es casa de oración, es casa de Dios. Nuestra vida es casa de oración, es templo de Dios. Nuestro caminar, nuestro trabajo. Entonces ahí, en la fiesta tiene que haber un cristiano. En la fiesta de acción de gracias tiene que haber un cristiano. En el día de la Navidad tiene que haber un cristiano. En el compartir de la quinceañera, del suicitín, como le dicen en Estados Unidos, ahí tiene que haber un cristiano. Cuando caminamos por la calle, ahí tiene que haber un cristiano. Los superhéroes se visten. Por ejemplo, Superman, para ser Superman, se entraba en una cabina de teléfono y de ahí salía Superman. El cristiano siempre tiene que estar revestido de Cristo. Una prefiguración, ¿no? Una comparación, diríamos. No es que entramos al templo, entró un cristiano. Salió del templo, salió Juan. No, cristiano. Templo del Espíritu de Dios. Vida en Cristo. Llenémonos de ese Cristo, hermano. Y qué bueno, hermano, que ustedes cada vez que se enciende este rinconcito de bendición y nazo espiritual, dejan de hacer lo que están haciendo o siguen haciendo lo que están haciendo, pero también se unen a este llamado de Dios. Y qué bueno, hermano, si también compartimos este llamado de Dios. Qué bueno que nosotros seamos esa voz de Cristo, seamos esa sal de la tierra, luz del mundo, en un mundo donde las personas viven a veces con un desaliento y de manera desabrida, Estamos hablando de que el tiempo corre rápido. Estamos hablando de que ya el año se fue. Ahora, lo que nunca deja de ser, lo que no va a pasar en nuestra vida es el proyecto de Dios. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cómo y con quién y para quién estoy viviendo? ¿Cómo? ¿Con quién y para quién estoy viviendo? Y no gaste la fuerza de tu vida tratando de demostrarle al mundo quién tú eres. Más bien ubiquémonos en mostrarnos a nosotros mismos con la gracia de Dios
lo que somos capaces de ser y hacer para la gloria de Dios. Porque si nosotros buscamos agradar al mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero si nosotros buscamos agradar a Dios a través de lo que vivimos en este mundo, entonces somos amigos de Dios. El que vive de la apariencia vive encarcelado de lo que realmente no es. El que vive de la realidad vive libre de las apariencias y vive como un hijo y una hija de Dios, entendiendo de que el corazón es lo que mira a Dios. Ese recinto santo, casa de oración, se estaba convirtiendo en una casa de ladrones y Jesús entró y expulsó. También Jesús tiene el poder para expulsar de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, todo aquello que quiere robarnos la alegría, todo aquello que quiere robarnos la paz, todo aquello que quiere robarnos la esperanza. En el nombre de Jesús, Jesús tiene el poder, hermano y hermana, si tú y yo así lo proclamamos y lo clamamos, de que Él tiene el poder de expulsar de tu casa, qué casa de oración, de tu hogar, qué casa de oración, de tu vida, de nuestra vida, qué casa de oración, templo de Dios, expulsar eso. Nos acercamos a un nuevo año litúrgico. Que sea esa la oportunidad, la bendición de decirle al Señor: Padre, te doy en el nombre de Jesús, Padre amado, te doy en el nombre de Jesús toda autoridad para que tú expulses de mí, de mi familia, de mi hogar, de mi mente, de mi corazón, todo lo que me aparta de ti. Te doy la autoridad, ese libre albedrío que tú me das, a ti te lo devuelvo, Señor, para que seas tú el que expulse de mi vida esa tibieza, para que seas tú que expulse de mi vida eso que empaña la presencia de tu Santo Espíritu en mí. Hermano, y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, es el Rey de nuestra vida, pero hay que darle la autoridad, hay que darle ese reinado en la vida, no a media, no en segundo lugar, que Él sea el centro siempre, y que de ese centro de dicha, de bendición, de la presencia de Dios, brote para nuestro lado. Así muy larga la distancia. Es bueno, ustedes saben que Jesús decía: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos se parece a, porque nuestra mirada física es limitada a ver lo divino. Entonces, miren, ustedes ven que ponen una regadera de agua así en el centro del jardín, y usted ve que ese el pituetito ese, no sé cómo se le llama, él mismo se encarga de mojar todo el jardín. Muy larga la distancia, pero que ese brotar de ese centro del jardín, que somos nosotros, donde el Espíritu Santo es el que trabaja ese huerto, de ahí brote todo para nuestro entorno, la gracia de Dios. Y que así como el rocío, cada mañana uno se levanta y puede ver en los campos, mojado aunque no llueva, esa hierba que rejuvenece, que resplandece de nuevo. Que así sea nuestra vida, en el entorno nuestro también. Que seamos esos propagadores de la gracia de Dios, para que el verdor de la esperanza, de la presencia de Dios en nuestra vida, siempre sea primicia en nosotros, con nosotros y en nosotros para los demás. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Siempre dejémonos sorprender por la presencia de Dios. Cuando entremos a un recinto santo, en ese tabernáculo, en ese sagrario, sustancialmente, ahí en esa hostia consagrada está Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que no nos acostumbremos a esa presencia. Y cuando digo no nos acostumbremos, es de manera positiva, porque a veces se nos olvida y estamos ahí en el templo y corre y todo, y los niños corren y nos sentamos, y después que termina la celebración eucarística nos ponemos a hablar como en un parque y se nos olvida. Ya nos acostumbramos, y la costumbre en lo dañado de la vida es peligroso, porque ahí viene la monotonía, y la monotonía es enemiga de la fe. La monotonía es enemiga del amor. La rutina es enemiga de la fe. La rutina es enemiga del amor. Muchos hogares se desbaratan por la rutina, por la monotonía, las relaciones. Entonces, que no entremos nosotros en monotonía de la presencia de Dios, ni en la rutina de la presencia de Dios. Dejémonos siempre sorprender por ese amor que aguarda
por ese amor que se desprende en cada respirar nuestro, en cada aliento de nuestra vida. Se desprende como gracia inagotable, como lluvia mañanera, como lluvia temprana a una vida seca, a una vida reseca por el caminar. Que la sala del Espíritu Santo hoy y siempre sea la que se posen en nosotros, para que podamos correr por este mundo sin cansarnos y caminar sin fatigarnos, porque nuestra fuerza y nuestra confianza brotan de Dios, nuestro Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Esta mañana, cuando me desperté, cerré mis ojitos y para poner un reel, para hacer porque ese otro asunto, hay que tener cuidado con estas redes sociales, que no vaya uno a volverse mercader, que no haga uno de estas redes sociales una casa de ladrones, como dice, de comerciante. Lo digo por mí, hermano, no estoy hablando por ninguna persona. Así como el evangelio de hoy, que Jesús no ve en mi corazón el negociar o ver esto como un negocio. No. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta mañana, ya tarde, ¿no?, me desperté y cerré mis ojitos. Señor, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha, Señor. ¿Qué quiere decirnos, Padre Santo? En el nombre de Jesús, háblame, Señor, para comunicar a los demás lo que tú pones en mi corazón y que ellos tengan que escuchar de ti, Señor. Habla que tu siervo escucha. Y de una vez el Espíritu Santo me llevó al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Y dice así el Real. Búsquelo ahí en Facebook. Dele a seguir a esta página, búsquelo en Real. Ahí en Juan la Antigua, un Real de todo. El Real es un video corto. Y dice así: inspiración de Dios para usted, para mí, para todo el que la escuche y la asuma, la tome consigo. Tú puedes sentir en este momento, tú estés sintiendo en este momento que en tu vida se han cerrado muchas puertas. Pero hay una puerta que siempre estará abierta para ti. Y es la puerta del amor. El amor de Dios. Y es el mismo Señor Jesucristo en su palabra que nos confirma a través del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9, donde Él mismo nos dice: yo soy la puerta, el que entre por mí estará salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esa puerta de la misericordia, esa puerta del amor, esa puerta de la presencia, esa puerta de la gloria de Dios en Jesucristo siempre está abierta para aquellos que escuchan la voz del Señor y dicen: quiero entrar por esa puerta, que esa puerta sea la que me lleve a la eternidad siempre, Señor. Hay muchas puertas falsas en este mundo que se ven bien decoraditas y anchas. Se puede entrar con odio, con adulterio, con ira, con enojo. Ahí no se exige nada. Pero quiero entrar por esa puerta, Señor. Esa puerta donde tiene que desnudarse mi alma, para que entre pura y limpia hacia ti. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, rica y abundantemente todos los días de tu vida. Y le pido a Dios Padre, en el nombre de Jesús, en este momento y siempre, que este indigno siervo de Dios nos conectemos en la gracia de Dios, que tú puedas sentir ese abrazo de Jesucristo, ese abrazo de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor, su Santo Espíritu, que Él pone en mi corazón. Es un abrazo de paz, es un abrazo de gozo, es un abrazo de la presencia de Dios que está con nosotros y en nosotros. Paz y bien para ti y todos los tuyos.